Buenas tardes, mi nombre es Nicole Manzanilla, estudiante de la Escuela de Bioanálisis y mi tema a desarrollar es circulación arterial. La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y agua a las células de todo el cuerpo. El recorrido podría comenzar y terminar en el corazón, pero los vasos sanguíneos llegan a todas las partes vitales en su trayecto. Estas arterias, venas y capilares forman una gran red de conductos. Si tuviéramos que desplegar los vasos sanguíneos del cuerpo en una línea, la misma se extendería a más o menos unos 96.500 kilómetros, lo suficiente como para circundar la Tierra. Los vasos sanguíneos transportan sangre por todo el cuerpo. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Los capilares también conectan con las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos tienen 3 capas diferentes: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Estas capas rodean la luz, el interior hueco por el que fluye la sangre. El ventrículo izquierdo del corazón bombea sangre oxigenada hacia la aorta. Desde allí, la sangre pasa a través de las arterias principales, que se ramifican en arterias musculares y luego en arteriolas microscópicas. Las arteriolas se ramifican en redes de capilares. Aportan oxígeno y nutrientes a los tejidos. Las paredes de las arterias son más gruesas que las paredes de las venas y tienen más tejido elástico y muscular liso. Esta estructura les permite a las arterias dilatarse a medida que la sangre es bombeada a través de ellas. Después de que los capilares liberan oxígeno y otras sustancias de la sangre a los tejidos del cuerpo, conducen a la sangre nuevamente hacia las venas. Primero, la sangre ingresa a ramas venosas microscópicas denominadas vénulas. Las vénulas conducen la sangre hacia las venas, que la transporta de regreso al corazón a través de las venas cavas. Las paredes de las venas son más delgadas y menos elásticas que las paredes de las arterias. La presión que empuja la sangre por las venas no es de alta. De hecho, hay válvulas dentro de la luz de las venas para impedir el reflujo de sangre. Los capilares son vasos diminutos que se ramifican a partir de las arteriolas para formar redes que rodean a las células del cuerpo. En los pulmones, los capilares absorben oxígeno del aire inhalado hacia el torrente sanguíneo y liberan el dióxido de carbono para que sea exhalado. En el resto del cuerpo, el oxígeno y otros nutrientes difunden desde la sangre de los capilares hacia los tejidos, que estos irrigan. Los capilares absorben dióxido de carbono y otros productos de desecho de los tejidos y luego conducen la sangre desoxigenada hacia las venas. La sangre que se desplaza por el sistema circulatorio ejerce presión en las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es el resultado de la fuerza del flujo de sangre, generada por el corazón que bombea la sangre y la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón se contrae, bombea sangre a través de las arterias. La sangre empuja contra las paredes del vaso y fluye más rápido con esa alta presión. Cuando los ventrículos se relajan, son las paredes de los vasos las que empujan. Al disminuir la presión, el flujo de sangre disminuye su velocidad con esta baja presión. Las principales arterias. Nuestro cuerpo alberga 2 grandes sistemas de arterias. El primero de ellos se llama arteria aorta y es la principal arteria del cuerpo humano. De la arteria aorta, que nace del ventrículo izquierdo del corazón, nacen las arterias carótidas, arterias bronquiales, las arterias renales, las lumbares, las coronarias y las genitales. Es decir, que va desde el corazón
baja por el abdomen hasta la cuarta vértebra lumbar. Se bifurca en dos arterias llamadas primitivas, que se mueven por la pelvis hasta llegar a la parte del recto. En el segundo lugar tenemos las arterias del sistema pulmonar. Este sistema transporta la sangre que, en lugar de contener oxígeno, contiene dióxido de carbono. A diferencia del anterior sistema, las arterias pulmonares nacen del ventrículo derecho del corazón y se dividen en dos ramas que terminarán en los pulmones: la arteria pulmonar derecha y la izquierda. La arteria aorta. La arteria aorta es el vaso de mayor calibre de todo el organismo, con una pared muy engrosada y de alto contenido elástico. Surge del ventrículo izquierdo a la derecha y por detrás de la arteria pulmonar. Su trayecto lo constituye varias porciones. Aorta ascendente. Nada más surgir del ventrículo izquierdo, la aorta se dirige hacia arriba y se sitúa en espiral alrededor de la arteria pulmonar. En su mayor parte está recubierta por el pericardio. Arco de la aorta. En este trayecto, la aorta describe una curva de concavidad inferior caminando hacia atrás y desviándose un poco hacia la izquierda, alcanzando las proximidades del flanco izquierdo de T4. Aorta descendente. Esta porción camina hacia abajo por delante de la columna vertebral para llegar a la altura del E4. Esta porción atraviesa el diafragma por el orificio aórtico. Este punto separa las dos porciones de la aorta descendente, la aorta torácica y la aorta abdominal. A la altura de T4, la aorta se trifurca dando las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda y la arteria sacra media. La aorta de origen a multitud de ramas de la aorta ascendente y el callado aórtico, irrigando el propio corazón, el macizo craneofacial y las extremidades superiores aparecen. Arterias coronarias, que surgen en la porción ascendente de la aorta. Arteria o tronco brachiocefálico. Surge a nivel del arco aórtico, marchando hacia arriba y dividiéndose rápidamente en dos ramas: la arteria subclavia derecha y carótida común derecha. Arteria carótida común izquierda. Surge a continuación del tronco brachiocefálico. Arteria subclavia izquierda. Surge también en el callado de la aorta después de la carótida común izquierda. Lógicamente, debido a su origen, las relaciones de la subclavia izquierda serán un poco diferentes de la subclavia derecha. En la aorta torácica descendente encontramos ramas viscerales para irrigar el esófago, pleurales, pericardios y arterias bronquiales para vascularizar el pulmón. Las ramas parietales o arterias intercostales surgen de las caras laterales de la aorta torácica, marchando hacia afuera y penetrando en los espacios intercostales, recogiéndolos completamente hacia adelante, vascularizando toda la pared de la caja torácica. Caminan en el canal subcostal de las costillas por debajo del nervio y por encima de la vena intercostales. La aorta solo da las últimas 9 intercostales, las 3 primeras surgen de las arterias subclavia derecha e izquierda. De la aorta abdominal surgen las siguientes ramas: ramas parietales o arterias lumbares, que son 5 pares de arterias que surgen de las caras laterales de la aorta abdominal y se comportan igual que las intercostales, rodeando de atrás adelante toda la pared del abdomen, incluyendo las arterias diafragmáticas. Ramas viscerales, donde encontramos pares e impares en función de las vísceras que irriguen. Pares suprarrenales, renales
y gonadales. Impares. Tronco celíaco. Surge justo debajo del diafragma y arterias mesentéricas superior e inferior. La presión arterial. El sistema circulatorio es parecido a una cañería en el cual la bomba que impulsa el líquido es el corazón. La tubería, las arterias, que en el ser humano son elásticas y líquidos, es la sangre. Para que la sangre circule normalmente por el organismo es necesario que lo haga con cierta presión. Esta presión se debe al efecto de bomba expulsiva del corazón y de la elasticidad de las arterias, que se ensanchan para aceptar la cantidad de sangre que expulsa el corazón. A la presión de la sangre dentro del sistema arterial se llama presión sanguínea y que puede ser medida en nuestros brazos con aparatos llamados efimomanómetros. Según acuerdos médicos mundiales, la presión arterial normalmente es de 140/90 milímetros de mercurio, aunque en sujetos mayores de edad presentan cifras hasta de 160/95. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, conocida como presión alta, es cuando se presentan cifras de presión arterial mayores de 140/90. Presión sistólica, 140/90. Presión diastólica. Causas de hipertensión. La hipertensión arterial tiene muchos orígenes, por eso es muy difícil identificar la causa o factores de ella. Entre las más importantes están la presencia de hipertensos en la familia, el de alto consumo de sal, tensión emocional, estrés, obesidad, consumo elevado de grasas y azúcares, tabaquismo. Síntomas. Durante los 10 primeros años del padecimiento no se producen síntomas, ya que han establecido las complicaciones. Por esta razón es que la hipertensión arterial se la denomina asesino silencioso. Los síntomas de la hipertensión se confunden con otras enfermedades, por eso la única manera para saber si usted está hipertenso consiste en que se tome la presión arterial en un centro de salud o con una persona debidamente capacitada en esta práctica. La hipertensión daña una serie de órganos, en especial el corazón, riñones, arterias y ojos, los órganos blancos.